¿Cuál es el título de este mensaje? Preparémonos para recibir la corona. Preparémonos para recibir la corona. Hay una enseñanza muy profunda que se encuentra en las Sagradas Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento, que nos dice que Dios va a recompensar a todos sus hijos fieles, que hayan permanecido fieles hasta la muerte, y los va a coronar con una corona a la segunda venida de Cristo. Pero necesitamos analizar mucho todavía este contexto. De modo que las Escrituras afirman que Dios en la segunda venida de su Hijo Jesucristo premiará la fidelidad de sus hijos llamados y escogidos, entregándoles una hermosa corona. Y para obtenerla debemos esforzarnos espiritualmente para ser dignos de recibirla, poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo y también la de sus siervos los profetas. ¿Cómo podemos ser dignos entonces si no aplicamos los conceptos que estamos enseñando? Si no aplicamos lo que estamos estudiando en nuestras casas acerca de las profecías. Sabemos muy bien que en este mundo los reyes, todos los reyes, España, Inglaterra, Dinamarca, todos los reyes que están reinando en este momento, también los reyes griegos, son coronados en una ceremonia preparada con anticipación. Los países se preparan para que un rey, el rey que de ellos, sea coronado. Entonces hacen los preparativos, hacen muchas cosas, el pueblo se prepara, hacen un desfile especial ese día para que con el regocijo de su pueblo, cada rey sea coronado. También la Biblia afirma que Dios convertirá en reyes y sacerdotes a sus primicias espirituales, las cuales somos nosotros, y les entregará una corona de reyes. Pablo pensó que aún estaría vivo al regreso de Cristo, como nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 15 al 17. Pero más tarde se dio cuenta que eso no iba a ser posible. Sin embargo, se mantuvo firme, pensando que tenía reservada una corona de vida que la iba a recibir en el momento de su resurrección a la vida eterna. Él lo sabía. Sus palabras son como una poderosa fuente de ánimo para los cristianos de todos los tiempos, cuando, inspirado, escribió en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículos 7 al 8, lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Quién pudiera decir de nosotros esto? Que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que ha guardado la fe. Versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Será que a veces le pedimos, venga tu reino? Porque aquí está la recompensa, dice, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? ¿O está más interesado en el mundo actual? Yo creo que no. Amamos la venida de Cristo. Quienes hayan sido llamados por Dios,
y hayan recibido su Santo Espíritu, les espera una corona apartada y guardada en el tercer cielo para entregarles como recompensa a quienes hayan aceptado la invitación de nuestro Rey. Ya vimos la semana pasada que Dios nos invita y que nosotros hemos aceptado esa invitación para asistir a la cena de las bodas del Cordero. Sin embargo, entendemos que la corona marca ciertas responsabilidades previas que debemos cumplir principalmente ahora todos nosotros. No es cuestión de decir, bueno, Dios me ha prometido una corona, yo soy miembro de la iglesia, entonces yo la voy a recibir, yo voy a recibir mi corona también. No. Si pensamos de esa manera, estamos equivocados. Debemos entender que tenemos responsabilidades previas que cumplir, principalmente ahora, para ser dignos de recibir nuestra corona. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer encontrándonos en medio de la sociedad de un mundo malo? ¿Qué tenemos que hacer? Uno de los requisitos es saber soportar las pruebas para salir vencedores de ellas. A veces las pruebas son muy duras. Pruebas por falta de trabajo, pruebas por falta de dinero, pruebas por enfermedad, pruebas por situaciones difíciles, por problemas que a veces se nos presentan, todo tipo de pruebas. ¿Vamos a salir vencedores de ellas? Posiblemente por esa razón Pablo haya escrito lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 12. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, también Él nos negará. De modo que aquí, esto tiene mucho que ver con las pruebas. Si somos muertos por Él, también viviremos por Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿De qué manera nosotros podemos negar a Dios? Ya lo vamos a ver más adelante. Cada cristiano comprometido con Dios necesariamente debe resistir y vencer 3 fuerzas básicas reales. Estas fuerzas son, primero, su propia naturaleza humana. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros principales enemigos, como dice Jeremías en el capítulo 17 y versículo 9. Segundo, la intensa y nociva atracción del presente siglo malo. La intensa y nociva atracción del presente siglo malo. Hay tantas cosas que el mundo nos ofrece, como dice Gálatas capítulo 1 y versículos 3 al 5. Tercero, la influencia engañosa de Satanás, el Dios de este mundo, como nos dice Santiago en el capítulo 4 y versículo 7. Estos 3 elementos han tenido y continúan teniendo una influencia negativa, tanto para la iglesia, para los miembros de la iglesia, como también para el mundo. Al mundo mucho más, porque Satanás se los tiene en el bolsillo, en cambio a nosotros no. Por eso nos hace un montón de desafíos con esos 3 puntos. La nociva atracción del mundo, nuestra naturaleza humana y la enseñanza engañosa de Satanás. En realidad el hombre se encuentra en el mismo punto en que se encontraba en tiempos de la Torre de Babel. No ha cambiado nada. Solamente han cambiado los protagonistas, pero estamos ahí mismo. ¿Cuál era el problema de la Torre de Babel? Que por el hecho de que ellos querían levantar una torre en desafío a Dios, Él confundió su lengua
¿Y qué están haciendo ahora las personas? El hombre está aprendiendo a vencer la barrera del idioma. Muchos están estudiando diferentes idiomas. Estamos en la misma posición. Y también el hombre desafía a Dios avanzando para tener un gobierno mundial. Eso dicen en Europa y en muchas partes. Con la modernización de las armas nucleares, químicas y bacteriológicas, el hombre ahora cuenta con la capacidad de borrarse a sí mismo del planeta, de borrarse a sí mismo de toda la faz de la Tierra. Existe ya esa capacidad. Otra cosa es que las armas todavía no están siendo utilizadas, gracias a Dios. También la influencia de los medios de comunicación hace posible que prácticamente todos tengan acceso a toda clase de tendencias pecaminosas del mundo. Eso es cierto. Por supuesto, nosotros cuando usamos nuestro iPad, iPod o celular, nosotros no vamos en busca de cosas pecaminosas. No vamos en busca de pornografía ni cosa por el estilo, por supuesto. Pero a veces, sin que nos demos cuenta, aparece algo por ahí. Obviamente nosotros borramos eso. La influencia pecaminosa del mundo, gracias a la tecnología actual, siempre está en constante acción. Debemos tomarla en cuenta. La corona que se encuentra reservada para los fieles de la iglesia debe estar muy presente en nuestras mentes. Es muy importante que esté aquí en nuestras mentes, debido a la gran importancia que tiene. Lo vamos a ver. Acuérdense que fuimos llamados a resistir y vencer todas las influencias negativas para que Dios sepa si vamos a ser dignos o no de recibir nuestra corona, para que Él nos entregue también autoridad sobre las naciones. ¿Somos dignos de recibirla, sí o no? Depende de las pruebas, depende de si nosotros vamos a vencer a veces pruebas muy duras. Se trata de una eterna recompensa con un cargo eterno que nos va a dar Dios para quienes sean dignos de recibirla. Es muy importante tomar en cuenta la corona que Jesucristo va a traer. Y fíjense una cosa, hay una advertencia al medio, por favor, tomémosla en cuenta. Por eso es necesario que cada uno resista y soporte las pruebas y tentaciones para que nosotros no podamos perder nuestra corona. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen de Satanás. Dios no tienta a nadie, por eso las tentaciones son de Satanás. Pablo nos hace entender con estas palabras: todo aquel que lucha, nosotros estamos en continua guerra contra Satanás, contra el mundo y contra nosotros mismos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Nosotros nos abstenemos de cosas malas. Nos abstenemos de celebrar fiestas mundanas. Nos abstenemos de no cometer errores. Dice, todo se abstiene. Ellos a la verdad, o sea, ¿quiénes? Los que están en el mundo, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Como nos dice Primera de Corintios, en el capítulo 9 y versículo 25. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las carreras que, como el caso de la maratón, todos los atletas se entrenan, se esfuerzan, a veces comen muy poquito, comen ciertas cosas, porque otras cosas las rechazan para que no ganen peso, para que estén en estado atlético, para que ellos puedan competir y puedan avanzar los 42 kilómetros que consta una maratón. Nosotros también, hermanos, nosotros también nos preparamos espiritualmente, somos atletas espirituales nosotros, que nos vamos preparando, que nos privamos de cosas malas para correr la carrera y para alcanzar esa corona. Debemos luchar contra todo lo que se oponga a la corona que nos traerá Jesucristo. Debemos dejar de tener actitudes hipócritas
Una actitud hipócrita es aquella que uno dice, bueno, yo hago esto, pero en realidad es otra cosa. No podemos tener esa actitud. O de ser solamente cristianos de sábado. Yo me acuerdo hace años atrás, venían personas acá que bueno, venían muy tranquilos, se sentaban, escuchaban los mensajes y cuando se salían se volvían al mundo. Eran solamente cristianos de sábado. No debemos ser eso nosotros, porque ellos tenían un comportamiento personal que dejaba mucho que desear. Ninguno de nosotros debe cometer ese error. Entonces, ¿cómo podemos esperar recibir una corona de parte de Dios cuando hablamos mal de los demás o actuamos con autojusticia? Si hacemos eso, no vamos a recibir la corona. De seguro que no. Porque nuestras vestiduras estarán manchadas y arrugadas. Mientras nuestras acciones continúen siendo cuestionables ante los demás, será muy difícil ingresar a la cena de bodas para ser coronados como reyes. Tomémoslo en cuenta esto. Dios quiere mucha fidelidad de su pueblo. Por eso debemos evitar a todas luces que alguien tome nuestra corona. Dios no se hace problema. Dios no se hace problema. Nos ha llamado, como dice Él, muchos son llamados, pocos escogidos. Si nosotros nos rendimos o llevamos una vida un poco torcida, Dios no se hace problema. Nos va a sacar solos y va a llamar a otra persona. Y de esa manera podemos perder nuestra corona. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de hacer las cosas como a Dios le agrada. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 11, dice: He aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto. Para Dios, la venida de su Hijo Jesucristo está a un suspiro nada más. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, es decir, todo lo que hemos aprendido, mantengámoslo en nuestra mente. Tomemos nota. Hagamos el esfuerzo de tomar nuestros apuntes, de repasarlos, de tener estudios bíblicos para que nosotros podamos afianzar mucho más nuestra carrera espiritual. Ese camino de Dios que nos ha trazado, como dijo Gerardo Mollo en su sermoncillo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Podemos perder la corona. Podemos perder nuestra salvación. ¿De quién depende? De nosotros, de cada uno de nosotros. Dios ya hizo su parte con Jesucristo. Ahora nos corresponde a nosotros aplicar todos los principios bíblicos para ser dignos de recibir nuestra corona. Podríamos perder nuestra corona si caemos en la trampa de hacer lo malo que otros hacen, descubriendo que no son justos en ciertos aspectos de su vida, porque nos damos cuenta que flaquean, que contienden o que hacen algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Podemos perder nuestra corona. No debemos seguir un mal ejemplo, desanimándonos con el peligro de abandonar la carrera que tenemos por delante. Algunos se desaniman, dicen, yo veo aquí que esta persona o esta otra persona hace mal las cosas, yo me desanimo y me voy. Porque si esto ocurre, entonces estaremos permitiendo que otro tome nuestra corona. Todos somos, por supuesto, responsables ante Dios para no permitir que nadie tome nuestra corona. Para ello siempre debemos poner nuestra visión espiritual principalmente en las enseñanzas de Jesucristo. Porque tenemos la responsabilidad personal de crecer y de vencer. Debemos crecer, debemos mostrar frutos, porque sin frutos, todo árbol que no tiene frutos se corta con hacha y se lo lleva al fuego.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, eso es lo que Dios quiere, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, dijo Jesucristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos parecernos cada vez más a Cristo. Cuando Él estuvo en problemas, cuando Él estaba siendo juzgado la noche de la Pascua, lo acusaron con falsos testigos. Mintieron. Y hasta vino uno y le dio una bofetada y le dijo, ¿por qué? ¿Así vas a contestar tú al sumo sacerdote? ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Respondió? ¿Se enojó? ¿Maldijo a los que lo estaban golpeando? No, permaneció en silencio. Permaneció en silencio. Esa es la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Debemos aprender mucho nosotros, hermanos. Es muy interesante saber que la corona que nos dará Cristo en su segunda venida es conocida de 5 maneras diferentes. Esta corona tiene 5 maneras diferentes de ser conocidas. Todas se refiere a una sola corona, pero tiene 5 características con el mismo objetivo, porque resume la vida del verdadero cristiano. Y cuando digo verdadero cristiano, subrayo, no es de cualquier cristiano, sino del verdadero cristiano, que hace, que no solo oye, que es hacedor de la palabra, que no solo escucha. Las 5 características de la corona que nos traerá Jesucristo son: primera, debemos saber que es conocida como la corona de vida. Primera característica. Segunda característica, debemos saber que se llama corona incorruptible. Tercera característica, se la conoce como la corona de gozo. Cuarta característica, se la designa como la corona de gloria. Y quinta característica, se la conoce como la corona de justicia. Voy a repetir para los que están tomando nota. He aquí las 5 características que nos define la Biblia. La primera es la corona de vida. La segunda, la corona incorruptible. La tercera, la corona de gozo. La cuarta, la corona de gloria. La quinta, la corona de justicia. Al analizar las Escrituras, vemos que Jesucristo en su gloriosa venida va a entregar una corona a cada uno de sus hijos que padecieron por causa de Cristo. Hay muchas maneras de padecer, de sufrir. Sufrir injusticias, sufrir una serie de cosas. Que hayan aprendido a negarse a sí mismos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y quienes hayan sabido apacentar su pequeña manada con justicia y ecuanimidad. Y además, premiará a quienes hayan sido buenos ejemplos de la grey de Dios. ¿Qué clase de ejemplo estamos dando en la iglesia? Debemos dar buenos ejemplos si realmente queremos recibir nuestra corona. Y finalmente, todo aquel que incansablemente de rodillas pide de todo corazón el pronto retorno de Cristo. Estoy dando un resumen de las 5 características de la corona y del cumplimiento que cada uno de los miembros de la iglesia debe hacer con relación a las 5 características. Las voy a ir desarrollando una por una. Veamos pues cada una de las características que destacan la corona que nos entregará nuestro Rey de Reyes en su segunda venida. Y vamos a ir analizando cada una de ellas para ver cuáles son los requisitos y después los vamos a resumir. Primera característica, la corona de vida.
Primera característica, la corona de vida. La corona de vida la recibirá aquel que haya sabido resistir la tentación y haya soportado con paciencia su padecimiento por causa del amor de Cristo. Repito otra vez, porque es muy importante. La corona de vida la recibirá aquel que haya sabido resistir la tentación y que haya soportado con paciencia su padecimiento por causa de su amor a Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo vamos a ver. Santiago capítulo 1 y versículo 12. Santiago capítulo 1 y versículo 12. Aquí está lo que acabo de decir. Santiago 1, 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí está. Bienaventurado el varón, bendito el varón que soporta la tentación, que no cae. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿No es cierto? Que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense las condiciones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, la primera característica tiene que ver con la corona de vida. Y el cumplimiento está en manos de nosotros, tal como la Escritura misma lo dice. Es decir, que la primera característica corresponde a los que supieron resistir las pruebas, que no cayeron, y las tentaciones también, como nos dice Romanos en el capítulo 8 y versículo 35. Debido a que permanecieron fieles hasta la muerte. Esta carrera es para toda la vida. Los que nos hemos comprometido, los que nos hemos bautizado, no tenemos la posibilidad de volvernos atrás. Porque si renunciamos a ser cristianos, lo único que nos espera es el lago de fuego. La Escritura es muy clara. Tal como lo leemos aquí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Dios no está diciendo, tú no vas a padecer nada. No, no está diciendo eso. Dice, no temas nada lo que vas a padecer. No te desanimes cuando vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de nosotros en la cárcel. Esto es una profecía que se va a cumplir en adelante. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Obviamente está hablando de la tercera época de la iglesia. Tiatira. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. ¿Está? Nos está dando los requisitos, las condiciones para que nosotros recibamos esa corona. Es decir, que la corona es para todos los valientes que perseveraron durante su persecución por causa de Jesús. La corona de vida nos muestra que quienes la reciben supieron mantener una correcta relación con Dios. No claudicaron, no le fallaron a Dios, no hacían cosas incorrectas. No en vano Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, como nos dice Juan en el capítulo 10 y versículo 10. Dios quiere que estemos llenos de vida. Y eso lo podemos lograr en el reino cuando Dios nos entregue a través de Jesucristo su corona de vida. Así como el aire, los alimentos y el agua son vitales para nuestra subsistencia humana, subsistencia física,
el aire, los alimentos y el agua son vitales para nuestra subsistencia física, así también Jesús es vital para nuestra vida espiritual, porque encierra todos los conceptos, aún más allá, porque solo Él nos proporciona el agua viva y también es el pan de vida, como nos dice Juan en el capítulo 4 y versículo 10. Y si Dios decide hacernos dormir antes de la venida de Cristo, porque esa posibilidad también existe, contamos con la increíble promesa de que nuestra vida futura no tendrá fin jamás. Gracias a Dios nos ha abierto la mente y ahora entendemos el porqué. Yo les voy a decir una experiencia personal que he tenido, porque las experiencias personales son lo más valioso que uno tiene. Hace muchos años que yo ni conocía la iglesia, de pronto murió mi padre. Yo no conocía la iglesia. Yo me desesperaba, me desmayaba, caía al suelo en sonoro llanto, porque decía, nunca más voy a ver a mi padre. Pero después de los años, cuando Dios me llamó, cuando Dios se metió en mi vida, entendí el propósito de Él. Y cuando mi madre murió, ya no me desesperé tanto, porque yo sé que no solo a mi papá, a mi mamá, sino también a una hermana mayor que tuve, que murió, los voy a volver a ver. ¿Cuándo? No en la primera, sino en la segunda resurrección. Entonces les voy a enseñar yo el camino de vida, lo mismo que estamos aprendiendo ahora. ¿Hay esperanza para los que murieron? Por supuesto. Y para nosotros mucho más. Si Dios decide hacernos dormir antes de la venida de Jesucristo, contamos con la increíble promesa de que nuestra vida futura no tendrá fin jamás. Claro. Como afirma 1 de Juan 2:25, cuando dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. 1 de Juan 2:25. Esa es la primera característica de la corona que nos dará vida para siempre. Segunda característica, la corona incorruptible. La corona incorruptible. Un cristiano se gana la corona dignamente por haberse negado a sí mismo, soportando su sufrimiento con paciencia para seguir a Jesucristo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Yo puedo hacer muchas cosas en esta vida. Yo puedo tomar muchas decisiones en esta vida que me pueden beneficiar. Yo me niego a mí mismo por seguir a Cristo. Yo me niego a mí mismo para seguir fiel a Él, porque yo quiero recibir la corona incorruptible que Él nos va a traer. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Aquí está lo que acabo de decirles y está confirmándose. Todo lo que decimos acá, por la instrucción que Dios nos ha dado, debemos siempre decir la verdad. Debemos siempre decir lo que es correcto y mostrar lo que es malo también, para no caer en él. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16 y versículo 24.
Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículos 24 al 25. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 25. Otra escritura importante que nos hace entender nuestra función como cristianos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 25, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis, nos dice el apóstol Pablo. Versículo 25, todo el que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, que la corona es para todos aquellos que pelearon la buena batalla de la fe, echaron mano de la vida eterna y cumplieron con las instrucciones de Dios. Sabemos que hoy en día ser incorruptible no es fácil, porque vivimos rodeados de un mundo corrompido. También la corona es para aquellos que aceptan voluntariamente sufrir por causa de Cristo y que pese a todo continúan su carrera y no se rinden, porque son conscientes que Dios demanda pureza de su pueblo y ellos no quieren contaminarse. Si alguien obtiene una corona por haber ganado una maratón, con el tiempo tendrá que pulirla para que no pierda su brillo, ¿no es cierto? Mientras que Dios emplea otro sistema, porque Él nos purifica por medio del fuego de prueba. Nuestra corona es incorruptible. Primera de Corintios, ya que estamos ahí, un poquito más adelante, capítulo 3, versículos 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículos 13 al 14. Siempre hemos dicho, y voy a repetir una vez más para que no nos quede duda, la salvación no es por obras. Yo voy a ser salvo por las cosas que hago, pero sin obedecer a Dios, no. La salvación no es por obras. La recompensa es por las obras que nosotros hemos hecho, que no es lo mismo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 13 al 14 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Versículo 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Sabemos que todas las cosas terrenales se deterioran con el tiempo. Por eso Jesús nos urge a no hacernos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, como nos dice Mateo en el capítulo 6 y versículo 19. Mientras que la corona celestial es incorruptible y la gana todo aquel que persevera hasta el fin de su vida, fiel. Como afirma el apóstol Pedro, a fin de recibir una corona incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, como nos dice Primera de Pedro en el capítulo 1 y versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 3 al 5.
Estamos esperando una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en el cielo para cada uno de nosotros, quienes somos guardados por el poder de Dios a fin de alcanzar la salvación, que está preparada a ser manifestada cuando Jesucristo venga. Esa es la segunda característica, la corona incorruptible. Tercera característica de la corona, la corona de gozo. La corona de gozo, tercera característica. Esta corona está reservada para todo aquel que supo pastorear la pequeña manada de Dios, con justicia, con sabiduría y con equidad, cumpliendo la gran comisión de Jesucristo de hacer discípulos como un genuino pescador de hombres. La corona está reservada para todo aquel que supo pastorear la pequeña manada de Dios, con justicia, sabiduría y equidad, cumpliendo la gran comisión de hacer discípulos como un genuino pescador de hombres. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona a que yo me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Por qué dice eso? Corona que me gloríe. Porque sabía Pablo que cumpliendo su misión como pastor, como apóstol, Dios ya le tenía reservada su corona. Por eso dice eso. Mateo capítulo 4 y versículo 19. Mateo capítulo 4 y versículo 19. ¿Qué les dijo Jesucristo a sus discípulos? Y en cierto modo, ¿qué nos dice a nosotros también? Pero esta función la vamos a cumplir en el reino. La vamos a cumplir en el reino y lo van a ver por qué. Mateo capítulo 4 y versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescador de hombres. Cuando estemos en el reino, nosotros como maestros y educadores también vamos a ser pescadores de millones de seres que van a resucitar en la segunda resurrección. También el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4 y versículo 4 lo siguiente. Filipenses capítulo 4 y versículo 4 lo siguiente. ¿Qué dice el apóstol? Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque vamos a recibir una corona que nos va a producir mucho gozo. Es decir, que por haber seguido la verdadera doctrina que nos trajo Jesús, tenemos mucha más razón para gozarnos en esta vida sobre todo lo demás. Yo no me gozo con cosas pasajeras, porque esas pasajeras son efímeras. Yo me gozo en algo que va a perdurar en toda la eternidad. Nuestra vida es así, la eternidad es sin medida, es inconmensurable, para gozarnos sobre todo lo demás. Nosotros tampoco nos olvidamos de las palabras del médico amado Lucas, que escribió en el capítulo 15 y versículo 7 lo siguiente. Lucas, capítulo 15,
y versículo 7. Dice: corona de gozo. Lucas 15, versículo 7 dice: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La ovejita perdida, que se arrepiente y que viene. Y en el cielo hay gozo. ¿Por qué hay gozo? Porque ese miembro, esa persona, si persevera, va a recibir su corona con gozo. Definitivamente, entonces, la corona de gozo será nuestra recompensa, porque entonces Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, nos dice Apocalipsis en el capítulo 21 y versículo 4. Cuarta característica de la corona que nos traerá Jesucristo, y que la recibirán solamente aquellos que perseveren fieles hasta el fin. Cuarta característica, la corona de gloria. La corona de gloria. Esta característica dice que la obtendrá todo aquel que haya sabido ser un buen ejemplo en medio de los hermanos de la congregación. Buenos ejemplos, no malos ejemplos. Dios sabe nuestro actuar. Dios conoce nuestras intenciones. Dios sabe si estamos haciendo bien o mal. Si hacemos bien, nos estamos afianzando a nuestra corona, pero si hacemos mal, estamos a punto de perderla. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 5, versículos 2 al 4. Versículos 2 al 4. La corona de gloria. Todo aquel que haya sido un buen discípulo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Debemos ser buenos ejemplos, hermanos. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Somos buenos ejemplos o somos malos ejemplos? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, versículo 4, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está, pues. Vemos que también la corona es para aquellos que pastorean las ovejitas y tuvieron pasión por aquellas que estuvieron perdidas en el camino, como nos dijo Gerardo Mollo. Además, la tarea de pastorear no solo corresponde a los pastores, sino que también a aquellos que supieron cuidar de los hermanos más pequeños. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 25? Porque tuve hambre y me disteis de beber. Porque estuve enfermo y me visitasteis. Porque estuve desnudo y me vestisteis. Pero Señor, ¿cuándo te vimos a ti así? Aquello que vosotros hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con proceder mal, sobre todo con las ovejitas más pequeñas. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses.
capítulo 5 y versículos 14 al 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 al 15. Dice: ahora sí, aquí hay una pequeña reprensión, pero hay que ver cómo se la hace. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermosa la recomendación que Dios nos da a través del apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica. Mateo capítulo 28. Por esta razón Dios les recomendó a su iglesia hacer discípulos. ¿De qué manera? Mateo 28, versículos 19 al 20. Mateo 28. Versículos 19 al 20. Dice, Mateo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué tenemos que enseñar? Esto. Enseñar todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La palabra gloria es una palabra interesante, porque se refiere a la propia naturaleza de Dios, con sus acciones. Es decir, conlleva un gran esplendor y brillo. Acuérdense de Esteban, que al mismo tiempo de ser lapidado hasta la muerte, fue capaz de mirar al cielo y ver a Dios en su gloria. ¿Y qué es lo que vio Esteban? Aquí está, Hechos capítulo 7 y versículos 55 al 56. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Fíjense lo que dice la Escritura. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y cuando sus enemigos escucharon estas palabras, lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y lo dejaron muerto. Por eso Dios dice lo siguiente. Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 42 y versículo 8. Dice, Isaías 42, versículo 8. Yo el Eterno, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías capítulo 48, versículo 11, un poquito más adelante. Isaías 48 y versículo 11. Dice, Isaías 48, versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Es decir, que otros no serán dignos de ingresar en el reino de Dios. Y tampoco van a recibir ninguna corona. Gálatas capítulo 1, versículos 4 al 5. Gálatas
capítulo 1 y versículos 4 al 5. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas, en su primera carta que él escribió? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Jesús ya hizo su parte, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. También el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 y versículo 18 lo siguiente. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Dice, Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse al recibir la corona de gloria. Pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando recibamos la corona de gloria. Quinta característica. La corona de justicia. Quinta característica, la corona de justicia. También la corona está reservada para todo aquel siervo que manifiesta su amor, porque siempre desea el pronto retorno de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, porque en medio de sus oraciones siempre dice, venga tu reino. Prueba, aquí está, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos aquellos que desean de todo corazón que venga el reino pronto. Vemos que la corona es para los que pacientemente esperan y desean el retorno de Cristo. Además existe una gran diferencia entre el premio de una maratón y el premio que nos traerá Jesucristo. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Porque los jueces de una maratón dan un premio solamente al que llega en primer lugar. A los otros los aplauden. Les dan, que sea una medallita, lo que sea. Pero el que se recibe el premio mayor es el que llega en primer lugar en la maratón de 42 kilómetros. Mientras que Dios premiará a todos, absolutamente a todos, los que coronen su carrera hasta la meta final. No hará Dios diferencia. No va a decir, este llegó primero, este llegó segundo, este llegó... No. Todos los que coronen la carrera espiritual van a recibir su corona. Todos los que coronen su carrera con éxito, por supuesto. Jesús lo confirma en una parábola. La parábola de la viña. Eso es lo que nos enseña la parábola de la viña. Vayamos allá. Mateo, capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 3. Estamos hablando ahora de la parábola de la viña. Antes de leer esta parábola, yo me preguntaba y me decía, ¿por qué Dios a mí me llamó a la edad que yo tenía? ¿Por qué no me llamó de jovencito? Hubiera sido mejor que yo esté de jovencito
para aprender mucho más, para no cometer los errores que tal vez en mi vida yo cometí. Pero aquí hay una razón. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 3 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Jesucristo es el padre de la familia espiritual, por supuesto, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario por día, les envió a su viña. Es decir, habían obreros, es decir, yo les voy a dar un denario por día de trabajo. Y ellos dijeron, bueno, aceptamos. Y fueron a trabajar a la viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, la hora tercera es las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les contrató de la misma manera. Les dijo, ¿quieren venir a mi viña a trabajar? Les voy a dar un denario. Los contrató a las 9 de la mañana. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, es decir, a mediodía y a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Les dijo, ¿a ustedes quieren trabajar? Les voy a dar un denario. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, los que recientemente habían trabajado tal vez 1 hora, hasta los que trabajaron casi todo el día. Y al final, todos recibieron un denario, el mismo, un denario. Entonces los primeros murmuraron contra el padre de familia, diciendo que los postreros habían trabajado apenas 1 hora y ellos trabajaron todo el día. ¿Cómo es posible, Señor, padre de familia, que nos des la misma cantidad de dinero que hemos trabajado todo el día y los otros apenas han trabajado 1 día, 1 hora? Pero el padre de familia les dijo que había contratado a todos por un denario. Y les dijo, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es decir, que Jesucristo entregará la misma corona a todos los que hayan llegado a la meta final, sin importar cuándo fuimos llamados, sin importar si fuimos llamados hace 20 años, o hace 30 años, o hace apenas un par de años. Si cumplimos con todo lo que Dios nos manda, vamos a recibir nuestra corona. Hay mucha diferencia entre una maratón y el premio que nos va a dar Cristo Jesús. Ciertamente, los hijos fieles van a heredar la corona de justicia, por la justicia de Cristo. Pero la corona no es para aquellos que son autojustos. No, yo soy perfecto. A mí nadie me llama la atención. Que acostumbran a mentir. O quizás a maltratar con su lengua a sus semejantes. O que menosprecian a sus hermanos más pequeños. Por eso el apóstol Juan nos muestra la manera de manifestar nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo al decir, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 3. Debemos esforzarnos por cumplir la ley de Cristo. Debemos esforzarnos por cumplir con sus mandamientos, porque ahí está la sabiduría. Evidentemente, ninguno puede decir que es perfecto. La lección es para mí primero, y también para todos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son difíciles, no son pesados. Porque Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En conclusión, y para terminar este mensaje,
¿cómo podemos ser dignos de recibir la corona que nos traerá Jesucristo? ¿Cómo podemos ser dignos de recibir la corona que traerá Jesucristo? ¿Quiénes serán dignos de recibirla? Primero, recibirán su corona de manos de nuestro Rey aquellos siervos que hayan resistido la tentación y que soportaron con paciencia las pruebas por causa de Jesucristo. Segundo, recibirán su corona todos los que se hayan negado a sí mismos, aprendiendo a ser compasivos, misericordiosos, caritativos, generosos, llenos de ternura, por medio de su autodisciplina. Tercero, recibirán su corona aquellos que hayan sabido pastorear con paciencia, dedicación, sinceridad a la pequeña manada de Cristo Jesús, cumpliendo la comisión de hacer discípulos en la tierra. Cuarto, Jesucristo honrará con su corona a todo siervo fiel que haya sido un verdadero ejemplo en la iglesia de Dios, mostrando sinceridad, benignidad, aprecio, amor a todos los miembros de la iglesia, sin excepción. Quinto, finalmente Dios entregará la corona a quienes hayan ansiado de corazón el pronto retorno de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Antes de finalizar, hermanos, por favor, hagamos un esfuerzo mental. Los invito a hacer un esfuerzo mental, tratando de imaginarnos cómo será nuestra grandiosa graduación espiritual en la Universidad de la Vida Eterna. ¿Cómo va a ser esa graduación? Nuestra graduación en la Universidad de la Vida Eterna. Cuando un hijo nuestro, o nosotros, o quien sea, sale profesional, ¿cuánto gozo tenemos, verdad? Porque nuestro hijo, o nuestro hermano, o quien sea, ha coronado con éxito su carrera universitaria. ¿Cuánto más gozo vamos a tener con nuestra graduación espiritual en la Universidad de la Vida Eterna? Cuando Jesucristo comparta su gloria con sus hijos y nos entregue la corona tantas veces prometida, para convertirnos en reyes y sacerdotes para siempre. Solo de pensar que vamos a estar en medio de la ceremonia con honra y con honor, a uno se emociona hasta las lágrimas. Créanme, es así. Nunca permitamos por eso que nadie nos arrebate nuestra preciosa corona, sino más bien asegurémonos de estar presentes en las bodas del Cordero, cumpliendo los requisitos que nos enseña nuestro amoroso Padre, y considerando las palabras de Jesús que dijo: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, queridos hermanos, preparémonos desde ahora para recibir aquel día nuestra preciosa corona.